Muy buenos días, gracias por estar aquí en Noticias Sin Adornos. Hoy, martes, estamos aquí con ustedes con las noticias más relevantes porque han pasado muchas cosas a nivel internacional que obviamente los medios corporativos no están compartiendo, y el día de hoy vamos a entrar sobre los detalles de eso. Entre las noticias que tenemos el día de hoy, tenemos entre las cosas relevantes: Trump indulta a Ross Ulbricht, creador del mayor mercado criminal de la Deep Web, y surgen dudas sobre beneficios económicos para su familia. También tendremos información sobre la gobernadora que veta proyecto, aumentaba presupuesto al Comité del Cambio Climático. Esto estamos hablando aquí en Puerto Rico. También vamos a estar hablando en el día de hoy en que Venezuela creó un sistema de hipervigilancia llamado la Bóveda de Cristal, con asistencia rusa para espiar a familias que se opongan al régimen chavista. También el día de hoy vamos a estar hablando sobre que Estados Unidos ataca a terroristas de ISIS en Nigeria. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos a estar hablando también el día de hoy. También que en menos personas actualmente creen que las vacunas son efectivas y seguras. Esto es algo que se está dando no solamente en Puerto Rico, alrededor del mundo, pero los datos están confirmando esto, lo cual a nosotros en particular pues nos alegra. También vamos a estar el día de hoy hablando sobre un informe de qué es lo que ocurrió en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Estamos hablando del ataque militar a un objetivo terrestre por primera vez, este bombardeo que ocurre contra Venezuela. Y sobre más detalles vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes vamos a pasar con la doctora Angie González para que dé la reflexión del día de hoy y nos ayude para poder tener una correcta interpretación de la información que le daremos. Angie. Saludos. Oye, este es nuestro último programa de este año. El último programa, y caliente que viene. Eso es así. Bueno, en Lucas, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, cuando está narrando el nacimiento de Jesús, dice la Biblia que habían pastores en la región y que se les apareció el ángel del Señor a los pastores y les dijo, no teman. Obviamente los pastores estaban allí haciendo su trabajo de noche, pastoreando ovejas, y de pronto se les aparece el ángel del Señor y dice la Biblia que ellos tuvieron gran temor. Y el ángel del Señor les dijo, no teman, porque yo lo que vengo es a traer buenas nuevas. Y las buenas nuevas que le dio fue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Yo trato de imaginarme la escena. No solamente el ángel del Señor allí en esa pradera, en ese monte, frente a aquellos aquellos pastores, sino que junto con el ángel se presentan entonces una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que esta escena maravillosa antecede a ese momento en que posteriormente los reyes, los llamados reyes o magos, se presentan a donde Jesús, le traen sus regalos, sus presentes. Pero lo que yo quiero destacar de este versículo es que cuando se presenta el ángel del Señor con las huestes celestiales que alababan, el mensaje que les da es gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Con alguna frecuencia uno escucha este pasaje siendo citado de manera equivocada, porque la gente dice, y paz a los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice el versículo. No es que habrá paz para los hombres que tienen buena voluntad,
porque entonces pues probablemente la mayoría de los hombres no tendrán paz. La paz de Dios no será accesible a ellos. Pero la realidad es que la Biblia nos deja saber que todos somos pecadores, que probablemente sea muy difícil encontrar gente de buena voluntad. Todos tenemos nuestros corazones corrompidos por el pecado y por eso es que todos necesitamos de la salvación de Dios. Así que verdaderamente lo que el pasaje dice es que la buena voluntad de Dios está para con los hombres, para con todos, ¿ok? Voy a repetirlo. Dice, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios, el buen deseo de Dios, el buen propósito de Dios, de que todos los hombres le conozcan y sean salvos, es para todos, no es para algunos. Y para eso fue que Jesús vino al mundo, murió y posteriormente, a los 3 días, resucitó, para que todo aquel que en Él crea tenga la posibilidad real y la garantía de que puede tener salvación y vida eterna, porque la buena voluntad de Dios ha sido presentada para todos los hombres. Así que en esta Navidad, en lo que nos queda de esta celebración de Navidad, les exhorto a que no se olvide qué es lo que verdaderamente estamos celebrando. Estamos celebrando que la salvación de Dios vino a los hombres. Bueno, y vamos a empezar con las noticias en el día de hoy. Y la primera noticia que tenemos es que Trump indulta a Ross Ulbricht, creador del mayor mercado criminal de la Deep Web, y surgen dudas sobre beneficios económicos para su familia. A unos pocos días de tomar el poder en enero del 2025, el presidente Donald Trump indultó totalmente a Ross Ulbricht, considerado la figura más grande del tráfico ilegal moderno. Para entender por qué la decisión está generando alarma, es necesario explicar qué es la Deep Web, qué fue el Silk Road y por qué este indulto tiene consecuencias económicas y políticas tan importantes actualmente. Vamos a empezar con qué es la Deep Web y por qué es peligrosa. Internet tiene varias capas. La que usamos todos los días, que es Google y los servidores y los buscadores regulares, son solamente una parte pequeña de ella. La Deep Web es una zona oculta que no aparece en buscadores, a la que se acceden con programas especiales, donde el anonimato es casi total. Es bien difícil inclusive accesarlo a través de los teléfonos digitales de nosotros, los celulares. Dentro de la Deep Web, ¿qué es lo que operan? Bueno, pues operan mercados que contrabandean drogas, armas inclusive armas biológicas, tráfico humano, venta de documentos falsos y servicios criminales como buscar la rentabilidad de un asesinato, que tú mandes a matar a una persona, algún trabajo mercenario. El anonimato y el uso de criptomonedas hacen que estos delitos sean difíciles de rastrear. Ahora, vamos a ver quién es este Ross Ulbricht, ¿verdad? Quien fue la persona que hizo lo que se llama el Silk Road. Vamos a ponerlo en contexto de qué es este Silk Road. Esto es como un Amazon, pero ilegal. Esto fue entre el 2011 al 2013. Operó el Silk Road, considerado el primer gran mercado criminal digital del mundo. Esto funcionaba como un Amazon totalmente de servicios ilegales, donde cualquier persona podía comprar desde heroína a una bomba biológica, pagar con Bitcoin y recibir el producto, aunque no lo crea, en su residencia. Silk Road movió más de $200 millones en transacciones ilegales. Además de drogas, allí se ofrecían herramientas para hackers, identificaciones falsas, venenos, servicios criminales extremos como asesinatos por encargo, extracciones ilegales y obviamente que se popularizó la venta de órganos. En este mercado se normalizó el crimen digital, copiándose hoy día algunos otros portales dentro de la Deep Web que emulan este tipo de modelo que inventó Ulbricht. Ahora, ¿quién es este Ross Ulbricht? Ross Ulbricht fue un biólogo que fundó y operó Silk Road.
en principio para vender material biológico sin restricciones del gobierno. Entre ellos vendía hongo, esporas, y luego amplió el mercado dando espacio a transacciones sumamente peligrosas. En el 2015 fue condenado a doble cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Qué fue lo que se le probó a él? Bueno, se le probó se le probó narcotráfico, se le probó lavado de dinero y se le probó conspiración criminal. Algunos lo presentan como un idealista libertario por el modelo de libre mercado que inventó en la Deep Web, pero su arresto en el 2013 se logró cuando Ulbricht ordenó asesinar a 3 personas a través de su portal, gracias a varios errores que cometió al utilizar emails personales. Permitió localizarlo escondido en Tailandia, donde fue arrestado pero no condenado por los asesinatos, pues estos asesinatos nunca se llegaron a ejecutar. La información que tenemos es que las personas que estaban hablando con él eran encubiertos de diferentes partes del mundo, tanto la DEA como organizaciones parecidas a ella, que fueron los que lograron la presión de Ulbricht. Así, los tribunales sentenciaron con 2 cadenas perpetuas y más de 20 años por encima de ellas, lo que aseguraba que se podía evitar que Ulbricht nunca volviera a ser un peligro internacional afuera. Ahora, de momento, de forma sorpresiva, Trump lo indulta. Ahora, ¿por qué esto es tan sorpresivo y cuál es la importancia? Trump lo sacó de la cárcel en su primera semana como presidente, retirando sus cargos y públicamente justificando el indulto del traficante más grande de la Deep Web como el cumplimiento de una promesa que le hizo a los sectores libertarios y pro criptomonedas que lo apoyaron en su campaña. Sin embargo, la magnitud del crimen de Ulbricht hace que este perdón presidencial sea extraordinario y peligroso. Vamos con un video para que puedan conocer la cara de Ulbricht y unas palabras que él le dio a Trump inmediatamente que salió de prisión. Señor director. Estoy seguro que esa no es. Perdone por el... Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. So let it be known that Donald Trump is a man of his word. Thank you so much, President Trump, for giving me this amazing blessing. I am so grateful to have my life back, to have my future back, to have this. No solo no cumplió su condena completa, sino que lo reintegraron al ambiente de los criptoemprendedores que hoy peligrosamente lo siguen buscando replicar modelos parecidos. Tengo más noticias que mientras vamos hablando puede compartir. ¿Qué ha pasado tras la liberación de Ulbricht? Desde el 2025, Ulbricht apareció como figura respetada en eventos de criptomonedas y tenemos algunas fotos sobre esto. Ha recibido donaciones anónimas por unos 31 millones de dólares en Bitcoin, sospechando tal vez que parte de este dinero son ganancias de criptomonedas que generó como traficante de su web Silk Road. Habló en conferencias defendiendo el mercado libre sin gobierno, promoviendo la amplitud del libre mercado como las nuevas políticas de Trump a favor de desregular las criptomonedas, cabildeando en alta esfera apoyando los nuevos modelos de inversión que Trump está legalizando sobre las criptomonedas. Y recientemente, monitores independientes, que esto es lo que ha levantado la alarma, detectaron movimientos de Bitcoin en cuentas digitales históricamente que han sido vinculadas a Silk Road. Los wallets digitales no identifican al dueño, pero públicamente cualquier persona puede ver los movimientos. Eso es una de las características que tienen las criptomonedas. Las wallets vinculadas a las ganancias de Silk Road estaban inmovibles desde 2013, cuando lo apresaron, hasta que ahora que Trump lo liberó a Ulbricht, se ha movido aproximadamente 322 millones de dólares en mayo. Ahora,
Recientemente volvió a haber otro movimiento, esto fue en diciembre, de 3 millones más de estas carteras que están vinculadas a Silk Road. No se ha aprobado, importante enfatizarlo, que Ulrich sea quien controle estas cuentas, pero el vínculo histórico sí existe. Ahora, ¿dónde está Trump y su familia? Aquí es que surge otro punto crítico. La familia Trump lanzó importantes negocios de criptomonedas, incluyendo el World Liberty Financial, token y stable propias. Estos negocios han generado cientos de millones en ingresos gracias a las nuevas leyes que Trump aprobó para desregular las criptomonedas. Ahora, beneficios directamente a la familia Trump. Bueno, dependen de regulaciones firmadas por Trump como presidente que han sido apoyadas por élites donde Ulrich hoy está influyendo. Además, Trump Media and Technology Group acumuló más de 11.500 Bitcoin valorados en más de $1,000 millones. La reserva estratégica de Bitcoin, que esto es algo que es aún más sospechoso, es que en marzo del 2025 Trump creó una reserva estratégica, la Reserva Federal, pero es una reserva de Bitcoin para Estados Unidos usando unos 200,000 Bitcoin incautados por el gobierno. Ahora, hay un dato clave, es que muchos de esos Bitcoin provienen de las ganancias de Silk Road, el mercado ilegal creado por Ulrich, el mismo criminal que Trump ha indultado. Es decir, el creador del mayor mercado criminal es perdonado, sus Bitcoin incautados ahora fortalecen la Reserva Nacional. Las políticas de Trump elevan el precio del Bitcoin y Ulrich cabildea casualmente a favor de estas desregulaciones en áreas que el presidente no puede alcanzar. La preocupación es que el indulto de Trump a Ulrich envía un mensaje peligroso. Los grandes criminales digitales pueden ser perdonados si luego son útiles para controlar el tráfico. Esta es una pregunta que se abre. Y sobre el tráfico, este parece ser un mercado que está persiguiendo Trump y su familia. Estamos hablando del área, no tráfico ilegal, estamos hablando de cómo se está legalizando ciertas modalidades de tráfico. Si se ve desde la perspectiva que sus acciones a través de los aranceles y el casual apoyo a Ulrich ha desarrollado tráfico extremadamente desregulado por medio de ciertos canales como lo fue Silk Road. ¿Qué a nosotros nos preocupa? Bueno, que hay monitores independientes que están continuando reportando los movimientos asociados a Silk Road, mientras distintos sectores advierten sobre tener cautela alrededor de la figura de Ulrich, dada su condena judicial previa y su liberación mediante un indulto presidencial que sigue generando dudas por ser parte de un intento de algunos de hacerse con el control de lo que se conoce como el nuevo orden económico mundial. Angie González. Esto es algo que no se está hablando en ninguna parte, pero y se me hizo muy difícil encontrar cómo es todas las noticias, porque casi nadie está teniendo esta congruencia. Yo estoy siguiendo esto porque cuando él le dio ese indulto, a mí me estuvo sospechoso, así que esperamos que le sirva esta información. El asunto no es que indulte a un criminal, porque los indultos son para los criminales. Correcto. ¿Okay? Ese no es el issue. El issue es por qué se indulta a esta persona. O sea, ¿qué pasa con esta persona después del indulto? ¿Y cuál era el interés? ¿Por qué se hacen unos compromisos con unos lobbies de que si ganas la presidencia, pues me tienes que soltar a Barrabás? Barrabás siempre tiene una utilidad. Sí, así que pues hay que estar pendiente, porque lo que pasa es que luce que este chico es un genio de ese mundo. Biólogo, era biólogo. Sí, es un genio de ese mundo de la tecnología y algún provecho le van a sacar, ¿ok? Porque Trump es un negociante. Trump es un negociante. Así que si Trump está indultando a este señor, algún provecho va a obtener. Bueno, pero vamos a venir aquí al foro local. Quiero hablar de, esto ocurrió hace ya una semana. La gobernadora Jennifer González vetó en la semana pasada una medida que consignaba que cada año el Comité de Cambio Climático recibiría no menos de $500,000 para su financiamiento.
Y la pieza legislativa fue aprobada con un voto en contra en el Senado, así que fue como que casi todo el mundo, un solo voto en contra en el Senado, que fue de la senadora Joan Rodríguez Bebe, y 2 votos en contra en la Cámara, que fueron del representante Ángel Morey y la representante Lizy Burgos. El proyecto que la gobernadora vetó, o sea, el proyecto pasó en Cámara y en Senado, pero la gobernadora lo vetó. Ese proyecto es de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. El veto de la gobernadora pudiera estar aumentando, ¿verdad?, el conflicto que hay entre ellos, a pesar de que ellos pretenden sonreír para la foto y decir que están trabajando en unidad, pero todo el mundo sabe el conflicto que hay entre la gobernadora y el presidente del Senado. Pero la medida propone un aumento, o sea, propuso un aumento que no estaba contemplado en el presupuesto previamente aprobado para este año fiscal. Y eso fue lo que dijo el comunicado de prensa de la Fortaleza, justificando la acción de la gobernadora. Se consigna la postura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que señaló 2 asuntos: que en marzo de 2021 el Departamento de Recursos Naturales recibió una transferencia interagencial por $300,000 para la operación del citado comité, y que el año fiscal 2023 se le asignó a la misma agencia 1.2 millones para la implementación de iniciativas basadas en estudios de cambio climático que habría de supervisar el comité. Finaliza la Oficina de Gerencia y Presupuesto indicando en el comunicado de prensa que actualmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta con una asignación de $809,000, pero que la misma no ha podido ser utilizada a cabalidad porque dichos fondos fueron asignados a una partida de servicios profesionales. Eso es lo que dice el informe. Y el informe de logros del comité, esto no aparece en la noticia, esto yo lo busqué por internet y yo le invito a que usted vaya, porque es que este informe de logros del Comité de Expertos Asesores del Cambio Climático es una joya. Esto no tiene desperdicio. Mire, búsquelo por internet de esta manera: el informe de logros del Comité de Expertos y Asesores para el 2023-2024. Si producción me ayuda, por ahí tenemos la imagen de la portada. Esa es la imagen de la noticia. González veta medida que inyectaba fondos recurrentes al Comité de Cambio Climático. La siguiente. Aquí tenemos. Usted busca por internet este informe. Informe de logros 2023-2024, Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Ahí ve en la portada quiénes son este comité de expertos: Anaís Rodríguez, Carl Alex Soderberg, Ada Monzón, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese informe se presentan los logros del año completo 2023-2024. Y lo que usted va a encontrar ahí es que los logros son reuniones del comité, charlas educativas, vistas públicas con 3 gatos. Tenemos algunas imágenes también por ahí, si producción me las permite. Son imágenes que están en el informe. Mire, estas son las charlas, estas son las actividades, estas son las vistas públicas. Lo que hay ahí son 3 gatos. Creo que tengo alguna otra imagen adicional. Ok, vamos a esa. Porque entonces los logros de este comité son participaciones en programas de radio y participaciones en programas de televisión. Y entonces, pero para eso hay que asignarle $2 millones en 4 años para este comité. Si se fija, marqué, ¿verdad? Destaqué en casillas rojas, pues que estos son los logros de este comité de expertos del cambio climático, y para esto es que ellos habían estado pidiendo un aumento en la asignación de fondos. Yo le invito a que busque el informe y que vea cuáles son los logros que el propio comité reclama
para que usted diga, pero ¿en serio? Pero ¿en serio esta gente quiere que se le dé tanto dinero para hacer eso? ¿Ok? El proyecto que estuvo aprobado en Cámara y Senado, aprobando una asignación de 2 millones para el comité de expertos para sus labores durante el siguiente cuatrienio, pues entonces cuando la gobernadora lo tuvo en su escritorio, dijo, ¿sabes qué? Esto no va, esto no está contemplado dentro del presupuesto y la realidad es que no amerita una asignación de tanto dinero para que este comité de expertos haga tan poco. Bueno, la situación geopolítica se sigue complicando. La próxima noticia que nosotros tenemos es que en Venezuela se crea un sistema de hipervigilancia llamado la bóveda de cristal, con asistencia rusa para espiar familias que se opongan al régimen chavista. A solo horas de que Venezuela fuese bombardeado en tierra por primera vez por los Estados Unidos, el pasado 24, esto que vamos a contar ocurre entre el 24 al 25 de diciembre, es que toda la información digital de los venezolanos fue asociada, fusionada a un servicio de régimen chavista que permite espiar domésticamente a los ciudadanos que no apoyen al narcoestado, permitiendo expropiar terreno, edificios, ahorros bancarios y apropiarse de metadatos con información personal de aquellos que el régimen entienda están contra la dictadura venezolana. El sistema de hipervigilancia y represión se llama la bóveda de cristal, que busca hacer lo mismo que Palantir está haciendo con los metadatos de los norteamericanos. En este caso, Venezuela con esta nueva herramienta puede implementar restricciones, igual que China hace con el sistema de puntuación social, donde le frisa cuentas de banco y hasta les impide el acceso a transportación pública a los residentes. Para más información tenemos un video para que conozcan directamente qué es lo que indican las mismas fuentes venezolanas de cómo es que funciona este sistema. Señor director. Ejecutó en silencio una operación tecnológica gigante, la unificación de bases de datos del SAIME, la banca pública y la plataforma Patria en un solo sistema centralizado. Eso fue lo que provocó que desde la tarde del 24 hasta la mañana del 26 las páginas del Estado estuvieran lentas o caídas. No era mantenimiento, era una migración masiva de datos en tiempo real. Esta nueva estructura, a la que llamaremos la bóveda de cristal, convierte al Estado en un único cerebro digital que valida tu existencia civil. Antes cada institución funcionaba más o menos por separado, ahora todo está cruzado. Un dato en un banco puede bloquear tu cédula, tu pasaporte, tu acceso a la gasolina, a hospitales o a servicios básicos. Literalmente un interruptor de ciudadanía. La periodista Milagro Socorro, quien expone toda esta estructura en La Gran Aldea, advierte que este sistema permite un borrado civil automático. Sin jueces ni expediente, el régimen puede hacer que una persona deje de existir administrativamente. Para la diáspora, el riesgo es mayor. Si estás fuera del país y el algoritmo decide que no cumple ciertos patrones, puede bloquearte cuentas, propiedades o trámites consulares. Además, la banca pública ahora registra el código pregrabado del teléfono y geolocalización en cada transacción, lo que convierte el consumo diario en vigilancia constante. Eso abre la puerta a detectar reuniones, movimientos y vínculos entre personas de interés usando datos civiles, no policías. La investigación también alerta un posible corralito patrimonial digital, que se traduce en la congelación automática de propiedades, cuentas o herencias si el sistema detecta que el dueño está fuera del país o no tiene la data sincronizada, todo sin pasar por un tribunal. En resumen, no es solo vigilancia, es... Bueno, la bóveda de cristal combina la asistencia de 4 países. ¿Cuáles son estos 4 países? Primero, Cuba, con un rol central de inteligencia humana y entrenamiento represivo, ha reestructurado desde el 2000 a los principales organismos de seguridad venezolana, incluyendo el SEBIN y el DGCIM, con presencia estimada de miles de asesores en el ministerio y en PDVSA,
también está involucrado Cuba con Fuerzas Armadas. También tenemos en el segundo país a China, quien aporta la infraestructura tecnológica de control social mediante empresas como la ZTE y Huawei, que son todos los dispositivos que circulan allá en Venezuela, responsables del Carnet de la Patria, un sistema biométrico que rastrea los votos, beneficios sociales y comportamientos ciudadanos, además de redes de cámara con reconocimiento facial. Luego entonces tenemos a Rusia, quienes proporcionan capacidades avanzadas de contrainteligencia y señales de inteligencia, incluyendo interceptación de comunicaciones, cooperación directa con diferentes organismos en Venezuela y activación de sistemas de geolocalización. Este se llama en Venezuela el GLONASS, con precisión militar. Un proyecto que se asemeja mucho al sistema de hipervigilancia que hoy utiliza Palantir para espiar domésticamente a nosotros los ciudadanos en territorio norteamericano. Acuerdos firmados entre el 2024 y el 2025 formalizan el intercambio de inteligencia y contraespionaje entre Venezuela y Rusia. Tenemos una foto también donde se acepta esto. Esto es una foto de CNN. Irán complementa el esquema con drones de vigilancia, algunos de producción local, utilizando para monitorear las fronteras y manifestaciones y zonas consideradas sensibles. Organismos internacionales como la ONU y el Human Rights Watch han documentado torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el SEBIN. Aunque el régimen de Nicolás Maduro niega estas acusaciones, contratos militares, envíos tecnológicos y testimonios coinciden en un patrón de represión coordinada y simétrica. La periodista Milagros Socorro describió el operativo de diciembre, entre el 24 y el 25 de diciembre, como una reingeniería de control civil ejecutada en silencio durante las festividades, con el objetivo de consolidar una vigilancia total en tiempo real. Por alguna razón no descrita, la presencia de funcionarios rusos ha tomado posiciones administrativas muy importantes en este proyecto de hipervigilancia ciudadana. Analistas coinciden en que estas alianzas han convertido a Venezuela en un laboratorio de represión autoritaria, donde la supervisión del régimen se prioriza sobre los derechos y sobre la vida humana. Según expertos, una eventual transición democrática de este país implicaría necesariamente el desmantelamiento de esta red de hipervigilancia y sacar los controles que Rusia de alguna manera ha capitalizado, inclusive por encima de China, en esta región, aunque formalmente no lo hayan indicado. Sobre esta información de hipervigilancia, una nueva modalidad que están implementando de una manera bien robusta en Venezuela, vamos a seguir entonces compartiendo, obviamente también extendiéndole el saludo a todas las personas que de alguna forma desde Venezuela nos han dejado saber lo que está ocurriendo. Angie González. Bueno, vamos a mirar a otro lado del planeta para seguir mirando algunas de las intervenciones militares de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ataque que él definió como poderoso y mortal contra el grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria. Esto fue el pasado jueves 25 de diciembre. Y Trump dijo que los terroristas atacados han estado asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes a niveles no vistos en muchos años e incluso siglos. En un mensaje que publicó en su red Truth Social, él dijo esto la semana pasada. Y también señaló en la noche de Navidad que el grupo no había dado atención a las advertencias, lo que propició el ataque. Él dijo: ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno. Y esta noche lo hubo. Bajo mi liderazgo,
nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical, dijo Donald Trump la semana pasada. El pasado 5 de noviembre, el presidente Donald Trump había destacado la difícil situación que atraviesan los cristianos en Nigeria durante un discurso transmitido en video y advirtió en mensajes posteriores que Estados Unidos podría considerar una intervención militar. La administración Trump también ha designado a Nigeria como un país de particular preocupación en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, lo que expone a este país a sanciones. Las autoridades nigerianas han rechazado las acusaciones de persecución generalizada contra los cristianos, argumentando que Boko Haram, que es un grupo terrorista, e ISIS en África Occidental atacan a personas de todas las religiones. Ahora, un portavoz del Pentágono dijo que el gobierno nigeriano aprobó los ataques. En la prensa estamos viendo que están haciendo una crítica de la intervención de Donald Trump haciendo ataques en Nigeria. Pero mire lo que dice el gobierno de Nigeria. El Departamento de Guerra colaboró con el gobierno de Nigeria para llevar a cabo estos ataques, declaró un portavoz. Estos ataques fueron aprobados por el gobierno de Nigeria. Las organizaciones de derechos humanos renovaron sus pedidos para que la administración Trump designase a Nigeria como un país de especial preocupación este año, informando un aumento en la violencia contra los cristianos en la primera mitad del 2025. Se estima que en el 2025 más de 7,000 cristianos han sido asesinados en Nigeria. Y el ataque fue respaldado incluso por medios de comunicación. Por ahí tenemos, si producción me ayuda con esta notita, ahí lo vemos. El ataque fue respaldado incluso por medios abiertamente opuestos a las políticas de Donald Trump, como lo es el Washington Post. Así que verdaderamente Trump inició unas acciones que son militares. Aquí no ha habido el inicio de una guerra. Son acciones militares, pero no son presentamientos de los Estados Unidos en Nigeria. El gobierno de Nigeria le solicitó a los Estados Unidos una ayuda para esta intervención. Bueno, en próximas noticias tenemos que la democracia directa de Suiza gana relevancia global como freno al control estatal y la erosión de los derechos. Y vamos a imaginarnos que en Puerto Rico el gobierno hubiera tenido que consultar a los ciudadanos para aprobar la asignación de Víctor Ramos como secretario de Salud. Pero contra todo pronóstico, el Senado impulsó ese nombramiento contra una oposición del pueblo, una conducta que vemos mucho en las decisiones políticas. Esta necesidad de que participemos en las decisiones gubernamentales, marcado por la expansión del poder ejecutivo y la reducción de libertades fundamentales, el modelo de democracia directa de Suiza se volvió a posicionar como una alternativa concreta para limitar el control gubernamental y prevenir de derivados autoritarios, personas y regímenes autoritarios que utilizan lo contrario y que le restan la capacidad que tienen las personas para poder tomar participación en las decisiones políticas. Mientras distintos gobiernos invocan esta democracia participativa para engañar a la gente y concentrar el poder en los presidentes, como pasó en casos recientes, tanto en Nicaragua como Venezuela, evidencia cómo la izquierda usa ese lenguaje para engañar a las personas y hacerle pensar que están participando cuando son ellos quienes están tomando el control y están debilitando los derechos naturales y debilitando el contrapeso también institucional. La democracia se puede ver como se utiliza como una retórica de poder. ¿Y cuáles son los resultados? En el caso de Nicaragua, hace poco, estamos hablando este mes, hubo una reforma constitucional aprobada en diciembre donde centralizó el poder en el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, a quien él mismo designó como copresidenta sin consultar a el pueblo. La modificación eliminó controles institucionales y consolidó un esquema personalista bajo una
fachada legal, haciendo legal el quitarle derecho a las personas de decidir sobre puestos políticos. En Venezuela, comunicados oficiales del 29 de diciembre apelaron al concepto de democracia directa para justificar una enmienda constitucional prevista para el 5 de enero, orientada a aplicar las facultades del Ejecutivo sin mecanismos reales de participación ciudadana, o sea, darle más poder a Maduro. En ambos casos, la retórica de la democracia democrática se utiliza para neutralizar críticas y legitimar la concentración del poder. Entonces, en contrapeso, ¿qué vemos en Suiza? Suiza presenta un modelo opuesto. Su democracia semidirecta no depende de promesas electorales para ciertas decisiones, ni de la buena fe de los gobernantes, sino de reglas institucionales que mantienen el poder bajo un control de consulta a los ciudadanos. Las decisiones claves del Estado están sujetas a votaciones frecuentes, vinculadas y desde la base social, lo que reduce estructuralmente la posibilidad de conductas tiránicas, o sea que sean políticos quienes tomen decisiones sin buscar una aprobación del pueblo. Un ejemplo reciente refuerza este punto, y es que el 9 de febrero del 2025, cerca del 70% del electorado en Suiza rechazó la iniciativa de responsabilidad ambiental que proponía restricciones obligatorias para reducir las emisiones. Eso, si ustedes ven, no significa que el gobierno no trate de traer la retórica del calentamiento global para ellos tratar de poner restricciones, pero ese mecanismo fue, en el caso de Suiza, el responsable de que el pueblo dijera: esas restricciones yo no las quiero, así que por lo tanto tuvieron que llevar a una consulta y las personas pudieron entonces oponerse a esa restricción. Con el 8.7 millones de habitantes, 26 cantones y 4 idiomas oficiales, Suiza celebra en promedio 4 jornadas de votaciones al año, y esto ellos lo hacen desde el 1848. Se han realizado hasta la actualidad 700 votaciones nacionales mediante 3 mecanismos, que son unos referéndum para cambios constitucionales, referéndum de facultativo mediante reelección de firmas e iniciativa popular para proponer reformas. La participación promedio hoy día, y esto es algo que vimos en este 2025 en Suiza, fue entre el 40 al 50%, indicando que hay personas que se desentienden de este proceso. Pero la facultad que le permite este sistema está demostrando, al menos hasta el 2025, que existen unos modelos que pueden frenar dictaduras que vengan tanto de izquierda como de derecha, si hay una estructura para que el pueblo pueda tener una participación en las decisiones políticas, según el informe. Angie González. Bueno. No todo Eso es una asignación que el mundo tiene que hacer, eliminar las dictaduras. Bueno, aunque cada vez son menos las personas que apoyan las vacunas en los Estados Unidos, la mayoría todavía sigue afirmando que son seguras y eficaces según una nueva encuesta. Sin embargo, la reducción de personas que piensan que son efectivas y seguras pues ha disminuido grandemente. Ahí tenemos en pantalla esa nota. Una mayoría reducida considera que las vacunas son seguras y eficaces. Y esto según la encuesta que fue realizada por este grupo para el Annenberg Public Policy Center. Solo el 72% de los encuestados afirmó considerar eficaz la vacuna contra la gripe, lo que supone un descenso con respecto al 2024, cuando era un 75%, una reducción de 3% en solo un año, y con respecto al 2022, que era un 81%. Así que vemos que de 2022 a 2023 a 2024 ha habido una reducción sistemática de 3% cada año. Así que luce como una tendencia, ¿no? Y también se produjo una caída en la eficacia que los adultos atribuían a la vacuna contra el COVID-19, que bajó
del 69% en el año 2022 al 65% en el año 2024 y a un 61% en el 2025. Así que con respecto a la confianza en la vacuna de COVID, la tendencia de reducción es de un 4% cada año. 2022 a 2023 bajó un 4% y 2023 a 2024, y 2024 a 2025 bajó también un 4%. Lo mismo se observó con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, cuya confianza se redujo al 83% frente al 86% que habían tenido el año anterior. También esto fue un 3% de reducción de un año a otro. Un porcentaje similar de encuestados, el 64% y el 72%, afirmaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano y la vacuna contra el herpes zóster son eficaces respectivamente. Así que también ya la confianza de la gente en la vacuna de papiloma humano está en un 64% y la de herpes zóster está en un 72%. La encuesta publicada el 18 de diciembre también recopiló las opiniones de los encuestados sobre la seguridad de diversas vacunas. Lo que estábamos viendo inicialmente era la pregunta con relación a si eran efectivas. Ahora vamos a ver las preguntas con respecto a si las vacunas son seguras. Y con respecto a la vacuna del papiloma humano, el 72% de las personas encuestadas afirmaron creer que es segura, así que casi un 30%, o sea, el 28% entiende que no. Y según la encuesta, menos personas afirmaron que la vacuna contra la gripe en 2020, la vacuna contra el COVID hayan sido seguras. En el caso de la vacuna contra la gripe, en el 85% en 2022 decían que era segura, pero en el 2024 solo el 80%, una reducción de 5%, decían que era segura. Con respecto a la vacuna del COVID-19, en 2024 el 65% creían que la vacuna de COVID era segura, pero en el 2022, 2 años antes, un 73% creía que era segura. Así que aquí hubo un descenso, una reducción de 8% en la idea de que la vacuna de COVID sea segura. Y la vacuna triple vírica en el 2024 tuvo un 83% de personas que entendían que era segura, frente a un 88% del 2022 que decían que era seguro. Igualmente, una reducción de un 5% entre una muestra y la otra. Y la encuesta se realizó entre 1.637 adultos entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de este año. Y los responsables de la encuesta también descubrieron que había disminuido el número de encuestados que afirmaban que recomendarían la vacunación a las personas elegibles contra el sarampión, las paperas y la rubeola, la neumonía, el herpes zóster, el virus del papiloma humano, la poliomielitis, el tétano, la difteria y la tosferina, aunque la mayoría seguían afirmando que recomendarían esas vacunas. Así que cuando miramos con respecto básicamente a todas las demás vacunas, cada vez menos personas recomiendan que otros las usen. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades están revisando el calendario de vacunación de los Estados Unidos, siguiendo una directiva del presidente Donald Trump y siguiendo el consejo de un grupo de asesores seleccionados por Kennedy. Los CDC ya han reducido las recomendaciones para las vacunas contra el COVID-19 y la hepatitis B. ¿Y en Puerto Rico para cuándo? Yo. Bueno, tenemos la próxima noticia. Este es un informe especial, donde el momento en donde lo habíamos preparado apenas se había podido confirmar esta noticia. Es una operación, la última operación de la Lanza del Sur,
Y así fue el ataque de presión de Estados Unidos contra el núcleo químico del Cartel de los Soles en Venezuela. Vamos a compartir información que en muchos medios no se está divulgando. Y es que esto viene de Maracaibo, desde el estado de Zulia. Fuentes de inteligencia y registros satelitales y testimonios locales permiten reconstruir con alto nivel de detalle el inicio de los ataques terrestres de Estados Unidos en suelo venezolano, una operación que marca un punto de quiebre en la confrontación entre Washington y la estructura criminal conocida como el Cartel de los Soles. El primer golpe se ejecutó a las 2:52 de la madrugada del 24 de diciembre bajo el marco operativo de la Lanza del Sur, una acción quirúrgica diseñada para neutralizar la infraestructura crítica sin provocar daños colaterales en zonas residenciales, indicando de que cerca sí habían residencias, pero gracias a la precisión de la operación, ninguna estructura tan siquiera recibió el mínimo de daño. El objetivo fue una planta ubicada en el corazón industrial del municipio de San Francisco, estado de Zulia, identificada como un nodo químico esencial para la producción y exportación de narcóticos. El escenario del ataque, la ubicación y el entorno del valor estratégico de esto es muy importante. El blanco fue la empresa Primasol, situada sobre la vía principal del sector industrial de allí, de esa zona que se llama San Francisco, una zona caracterizada por amplios rutas que permiten el acceso a vías marítimas. La instalación se encuentra a menos de 3 kilómetros de la riviera del lago de Maracaibo, lo que la convierte en un punto ideal para el traslado discreto de mercancía mediante lancha rápida hacia el Golfo de Venezuela. Como referencia inmediata, el complejo colinda con el enorme Centro de Distribución Nacional de Alimentos S.A. en una intersección crítica del área de la Sabana Grande. Eso lo que significa es que esto es un área sumamente transitada por diferentes tipos de embarcaciones que logran y tienen como propósito hacer diferentes tipos de tráficos legales, pero en este caso atacan algo que permitía la producción de químicos ilegales para poder procesar, entre algunas cosas, drogas. Esta configuración permitía operar como bajo perfil, camuflajeado con industrias químicas legal, mientras facilitaba una salida rápida hacia rutas marítimas internacionales. Investigaciones indican que Primasol fusionaba con una fachada industrial, pero almacenaba toneladas de acetona, éter y otros solventes de alta pureza, precursores químicos indispensables para procesamiento de drogas, minerales ilegales vinculados a redes que están involucradas ahora mismo en este esquema: Rusia, China, Irán y Cuba. El ataque no consistió en un bombardeo masivo, fue una operación de precisión milimétrica ejecutada para destruir únicamente las estructuras claves del complejo sin afectar las viviendas cercanas, como habíamos dicho. Plataformas de ataque que utilizó Estados Unidos fueron los drones MK-9, los Reapers, desplegados desde Puerto Rico. Penetraron el espacio aéreo venezolano sin ser detectados. ¿Cómo lograron esto? En este caso, los Reapers fueron cargados con los misiles Hellfire, diseñados para impacto focalizado y mínima onda expansiva lateral. Algunos drones fueron configurados con 6 misiles, superando la carga estándar para garantizar la estructura total del objetivo. Aquí también ellos demostraron a Estados Unidos la supremacía electrónica, porque Estados Unidos activó un apagón electrónico selectivo mediante el NOTAM. Esto es un sistema que tiene Estados Unidos, donde permite dejar cegado a redes y sistemas GPS venezolanos. Esto dejó inoperantes los sistemas de vigilancia de la base aérea Rafael Urdenta, esto es en Venezuela, situada a corta distancia, impidiendo cualquier respuesta defensiva. Y como las personas en la área pudieron continuar usando dispositivos celulares por el tipo de tecnología que estaban usando, nadie pudo entender qué era lo que estaba ocurriendo. Respaldo táctico.
Y es que también incluyeron un contingente en espera identificado como el Thunder Chicken. Permaneció en patrones de espera para intervenir en casos de resistencia, escalamiento o necesidad de asegurar el área tras el impacto. O sea que había más drones en diferentes áreas esperando por si tenían entonces que entrar y darle soporte a la operación que estaban haciendo. También ellos utilizaron el sensor VRS de satélite SOMI, que está operado, y esto está operado por la NASA y el NOAA, y esto no fue utilizado por Estados Unidos. Esta fue la metodología y las herramientas que utilizaron diferentes medios independientes para poder rastrear qué es lo que estaba pasando en el momento. O sea, que hubieron bloggers y youtubers que tuvieron la oportunidad de ver lo que estaba pasando sin entender lo que ocurría hasta luego que Donald Trump hizo las declaraciones. ¿Qué declaraciones? Vamos rápido con el video para ver oficialmente qué fue lo que dijo Donald Trump de esta operación. ¿Puede decir algo más sobre la explosión en Venezuela que mencionó en la entrevista de radio? ¿Lo hicieron los militares? Bueno, no importa, pero hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargaban los botes con drogas. Entonces atacamos los barcos y ahora atacamos el área de implementación donde los almacenaban y ya no está ahí. Donde a esta hora vemos a el primer... Aunque el régimen venezolano no ha confirmado oficialmente el ataque, la combinación de datos satelitales, guerra electrónica, evidencia visual y obviamente las declaraciones presidenciales indican que la fase terrestre del conflicto ya ha comenzado y que el objetivo inicial fue cuidadosamente seleccionado para paralizar la columna vertebral química que sostiene la parte del narcotráfico y mucha de la operación que requiere todo lo que viene siendo la producción de la minería ilegal, que es gran parte de lo que se trafica a través de estas redes de contrabando. Angie González. Bueno, voy a terminar el año con una notita sobre Hillary Clinton. A mí ella me encanta. Estoy loca por verla presa. Mucho. Sí. Bueno, el FBI investiga donaciones ficticias a la Fundación Clinton para uso de campañas. Cuando Hillary Clinton se acercaba a la nominación presidencial de la primavera de 2016, los agentes de campo del FBI aconsejaron a sus colegas en la sede que la cuestionaran sobre las donaciones extranjeras que fluían hacia la Fundación Clinton mientras ella dirigía la política exterior estadounidense y si había utilizado la organización benéfica como una caja de campaña. Pero la sede del FBI en Washington dejó que la investigación se enfriara. Obviamente, pues, en ese momento los demócratas pues tenían el sartén agarrado por el mango. Y el director asistente a cargo del FBI en Nueva York, Diego Rodríguez, aconsejó a los agentes en Washington que le hicieran a Clinton varias preguntas sobre la fundación, las cuales se reproducen en su totalidad en documentos entregados al Comité Judicial del Senado por el FBI y publicados el pasado 15 de diciembre. Las preguntas revelan las preocupaciones sobre el soborno extranjero que el caso de la Fundación Clinton había descubierto. Entre las pruebas disponibles para los investigadores, según sus preguntas, una conversación grabada entre Clinton y el magnate hotelero indio Sain Chadwal, en la que Clinton discutía donaciones a la fundación y su deuda restante de la campaña de 2008. Los nuevos documentos confirman que el FBI en algún momento había estado interceptando a personas asociadas con la Fundación Clinton, pero cuando Clinton llegó al FBI 2 meses después, en julio de 2016, para responder preguntas sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado en una investigación separada denominada Examen del Medio Año, los agentes de DC no preguntaron nada sobre las acusaciones de pago por favores con gobiernos extranjeros o el uso de la organización benéfica global como fondo de maniobra. Chadwal, que es un amigo de la familia y donante desde hace mucho tiempo, se desempeñó como fideicomisario de la Fundación Clinton, presidente del comité exploratorio que precedió la candidatura presidencial de Clinton en 2008 e incluso
consiguió una invitación para la boda de Chelsea Clinton, según el libro de 2016 del periodista de investigación Peter Schweizer, titulado Clinton Cash, que ayudó a iniciar la investigación sobre la Fundación Clinton. La revista Forbes estimó que las propiedades de Chatwal tenían un valor de $750 millones en un perfil del año 2006 y se declaró culpable de lavar donaciones ficticias a las campañas de Clinton en 2008 y en 2014, perdiendo $1 millón en un acuerdo con el Departamento de Justicia. Esa es la única manera de comprarlos, entrar en el sistema, había dicho Chatwal a un informante del FBI en ese caso. Y el FBI había grabado a Chatwal discutiendo donaciones ficticias en 2010 y buscaba ampliar esa investigación a la Fundación Clinton, pero la sede del FBI no lo permitió, según indican los documentos. Documentos del Departamento de Estado publicados a través de Wikileaks revelaron por primera vez en 2011 que Chatwal había ayudado a saldar la deuda del comité de Clinton en 2008, según los documentos del FBI. Bueno, no teniendo tiempo para más, quiero darle las gracias a las personas que gracias a su comunicación, muchas veces hasta su confidencia, podemos tener información de primera mano y detalles que otros medios no comparten, porque lo que hace es que repiten lo que dicen grandes empresas corporativas para poder entender mucho de lo que estamos hablando o saber cuáles son los peligros que está detrás de todo este entramado que hablamos en las noticias. Puedes localizar con nosotros el libro de Hurtar, Matar y Destruir de la doctora Angie González. Literalmente esto nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es la agenda globalista, aunque el libro está tratado a través de una área y un prisma teológico. A través de ese mismo prisma teológico te va a permitir entender mucho mejor cómo es que está diseñado la trama sobre lo que sucede y sobre lo que está pasando alrededor de nosotros. Todos los sucesos de alguna manera empiezan aquí, en donde lo que te explica el libro de Hurtar, Matar y Destruir. Así que muchas gracias por estarnos con nosotros y quédate aquí en Actívate con nosotros, porque ahora en Actívate al mediodía tenemos el estudio y una entrevista muy especial que va a dirigir la doctora Angie González. Que pase muy buenas tardes. Sin